Hola, mi nombre es Jorge Vicente Paladino y soy profesor de la UNIANDES en la Cátedra de Teoría Política y Constitucional. Vamos a continuar con otro tema interesante que tiene que ver con el concepto del derecho. Algo que aparentemente está sobrediagnosticado, pero que tiene muchas discusiones en el ámbito filosófico tanto de la ciencia política como también del derecho constitucional. Y básicamente me voy a fundamentar en una de las investigaciones que hizo Hannah Arendt, que por cierto fue financiada por la Fundación Rockefeller, y que trataba sobre la diferencia del entendido del derecho dentro de lo que emergía después de la Revolución Continental Europea y por otra parte lo que ella le denominaba la Revolución Americana. Por una parte estoy mencionando la Revolución Francesa, es decir, el concepto del derecho después de 1789, y la Revolución Americana, concretamente todo lo que emerge después de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776. En el entendido europeo, el concepto del derecho, y esto también forma parte de nuestros estudios en el pregrado, era sinónimo de la ley. De hecho, la ley no está definida en ninguna constitución de la República o una constitución política, sino su definición pasa por lo que se entiende desde el Código Civil, la ley. Es así que una de las grandes cosas que aprendimos a memorizar en el pregrado fue precisamente el concepto de la ley, para decir casi de forma acrítica que la ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Ese concepto acrítico de la ley es lo que confusamente nos dio por entender que también era sinónimo del derecho. Tal es así que Eduardo Couture, el creador del Decálogo de los Abogados, el profesor uruguayo, dentro de los axiomas del Decálogo de los Abogados dice que si tienes que elegir entre la justicia y el derecho, tienes que, por supuesto, elegir a la justicia. Asumiendo entonces que el derecho es sinónimo de la ley. Esa noción de la ley, entonces, en el marco continental europeo, hace de que el derecho sea presa de la ley, es decir, el derecho es reo de la ley. Sin embargo, desde otra visión continental, es al revés, no es el derecho presa de la ley, sino que el derecho es inmanente y que por lo tanto la ley es una de las expresiones positivistas, pero que jamás pueden ser sinónimo del derecho. El derecho no necesita ser positivizado para tener sus efectos jurídicos. Estas grandes diferencias indudablemente influyen en el derecho constitucional, pues por una parte tenemos un derecho constitucional primario que entiende por norma jurídica a la regla jurídica en la relación que nos dio el mismo Hans Kelsen. Y por otra parte, tenemos un concepto del derecho que se asocia más a la justicia y que precisamente viene ya desde una escuela un poco más anglosajona, desde John Rawls, desde Hart, desde el mismo Ronald Dworkin, que asume al derecho bajo lo que en el imperativo moral se conocen como principios. Por lo tanto, el mejor abogado no es necesariamente el leguleyo que aprende de memoria las leyes de la República o los reglamentos o las letras coloradas de la ley. El mejor abogado, en el sentido también ya ahora del entendido del derecho, es el que entiende los conflictos desde los principios. Es decir, ¿qué principio jurídico es el que está vulnerado? A diferencia de las reglas, de las leyes que se derogan, los principios se desgastan históricamente, pero tienen una transversalización porque se conectan con la dignidad humana. Con esto que la ley fundamental alemana en el artículo 1 le denominaba die Würde, la ley, la dignidad. Es así entonces que, para hablar ahora del derecho constitucional moderno, en otras palabras de algo que está en la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestros días, es básicamente ese derecho a partir de los principios. Es decir, ya no es el derecho a partir de la concepción de la ley, sino el derecho a partir de la concepción de los principios, que es lo que hace que la vida de los seres humanos en estos programas de derechos que se definen así a las constituciones de la República se haga más respetuosa y maximice la dignidad humana. Estas diferencias entonces entre la visión continental europea que decía Hannah Arendt y por supuesto la Revolución Americana, luego fue tomada en muchas obras como el Derecho Ductel de Gustavo Zagrebelsky de Italia, y más adelante en otras obras que por supuesto lo que tratan es de deconstruir esa vieja formación jurídica que tuvimos las y los abogados, de ver que las normas más importantes
o en sí la descripción de cómo interpretar una norma se encontraba incluso desde el título preliminar del Código Civil. Es decir, no olvidemos que en el pregrado tuvimos los profesores que decían que el mejor abogado es el que se aprende a rajatabla el Código Civil y que la columna vertebral del abogado es el Código Civil. Yo diría que la columna vertebral del abogado son los derechos fundamentales, independientemente de dónde vengan. Incluso pueden venir no necesariamente de una constitución, sino de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos o de normas progresivas que están por debajo del rango constitucional, o sea, normas infraconstitucionales. Independientemente de dónde vengan, son los derechos fundamentales el espíritu que hacen ahora el quehacer del verdadero abogado en un Estado constitucional de derechos y justicia. En un debate entonces que supera esa ortodoxia del Código Civil, que en el fondo no hizo nada más y nada menos que defender la propiedad privada, tanto en instituciones como el matrimonio, como la sociedad conyugal, en instituciones como las del libro segundo que defienden a rajatabla la propiedad privada, en la sucesión por causa de muerte y por supuesto también en el libro cuarto del Código Civil que era de los contratos. Defender la otra posición del derecho es defender un concepto mucho más apegado a los derechos humanos. Esto indudablemente pasa por desarraigarnos algunas cosas que aprendimos en el pregrado, o en otras palabras, pasa por desaprender algunas cosas que todavía tenemos ortodoxamente en nuestra formación de abogados.